El cojo Mame, el discapacitado que convirtió el secuestro en industria y manejó el Perú desde una celda. La historia que nadie te contó. Cómo un hombre con una pierna menos controló el norte del Perú. 300 más secuestros, 50 millones de dólares extorsionados y un imperio criminal desde prisión. Imagina esto. Eres un empresario exitoso del norte. Tienes tu fábrica, tu familia, tu vida construida con años de esfuerzo. Un martes cualquiera, tu hijo de 16 años no llega del colegio. A las 8 p.m. suena el teléfono. Una voz te dice: tengo a tu hijo, $200,000. Tienes 48 horas. Si llamas a la policía, te lo mando en bolsas. Y esa voz pertenece a un tipo que ni siquiera puede caminar bien. Un tipo al que le falta una pierna. Un tipo que desde una celda de máxima seguridad se convirtió en el dueño absoluto de tu vida, de tu familia y de cada maldito sol que tienes en el banco. Los destructores, la banda más sanguinaria. Mamerto Florian, 15 años de prisión. Extorsión desde cárceles. Chayapka, el infierno penal. No era Pablo Escobar con su imperio de coca. No era Abimael Guzmán con su ideología. No era un político corrupto con traje de $5,000. Era Mamerto Florian López, alias el Cojo Mame. Un hombre que nació en la pobreza absoluta de Trujillo, que perdió una pierna en un accidente de ómnibus siendo adolescente y que transformó esa discapacidad física en un símbolo de terror absoluto que paralizó todo el norte del Perú durante más de 15 años. Mientras todo el país miraba al Callao y a los narcos de la selva, este hijo de puta se encargó de convertir Trujillo, Guacho, Chimbote y todo el norte chico en su feudo personal. 300 más secuestros documentados, 50 millones de dólares extorsionados, 12 años operando desde la cárcel, 73 asesinatos ordenados por él. Inventó industrias enteras basadas en el miedo, el secuestro sistemático, la extorsión empresarial a escala industrial, el sicariato por encargo. Ni las rejas del Lurigancho, ni Castro, ni el mismísimo infierno de Chayapka pudieron callarlo. Desde su celda siguió moviendo hilos, cobrando cupos y ordenando ejecuciones con una frialdad que haría temblar al Caracol, al Loco Barrera y a todos los capos que conoces. Pero aquí vienen las preguntas que nadie responde. ¿Cómo un delincuente común de Trujillo llegó a arrodillar a todo el norte del Perú? ¿Cómo operaba su oficina criminal desde detrás de las rejas más seguras del país? ¿Quiénes eran los cómplices que nunca fueron capturados? Y lo más oscuro de todo, ¿quién fue el hombre que finalmente lo mandó al otro mundo en la soledad congelada de Chayapka? Hoy, en la investigación más brutal que he hecho, el Cojo Mame, el patrón de la extorsión. La historia del criminal más inteligente que el Perú quiere olvidar. Para entender al Cojo Mame, tienes que entender Trujillo en los años 70. No la Trujillo turística de hoy. Hablo de la Trujillo olvidada, los barrios marginales, la esperanza, el porvenir, lugares donde nacer pobre era una sentencia de por vida. Mamerto Florian López nació en 1953, hijo de un obrero de construcción alcohólico y una madre lavandera que trabajaba 16 horas diarias para alimentar a 7 hijos. Mamerto era el cuarto, el olvidado del medio.
A los 8 años ya trabajaba lustrando zapatos en la plaza de armas. A los 12, vendía periódicos y robaba carteras en el mercado. Nada especial, solo otro niño de la calle destinado a ser invisible. Pero todo cambió un día de 1968. Mamerto, con 15 años, intentó colarse a un ómnibus interprovincial. Resbaló, cayó bajo las ruedas. Perdió su pierna derecha desde la rodilla. En el Hospital Belén de Trujillo, mientras agonizaba de dolor con una infección que casi lo mata, algo se quebró dentro de él. No fue la pierna, fue su humanidad. Un compañero de celda que lo conoció años después me contó esto. Mame me dijo una vez, cuando perdí mi pierna, también perdí el miedo. ¿Qué más me podían quitar? Ya estaba jodido de por vida. Así que decidí joder yo primero. Salió del hospital con una pierna de palo artesanal y una rabia que nunca se apagó. Durante los siguientes 10 años, Mamerto escaló en el bajomundo trujillano. 1969 a 1972. Asaltos menores, robos en bodegas. 1973 a 1976. Asaltos armados, su primera detención, 6 meses. 1977 a 1980. Forma su primera banda, Los Rencos, por su cojera. 1981. Su primer secuestro. Y aquí es donde Mamerto Florián López dejó de ser un ladrón de poca monta y se convirtió en el Cojo Mame. Marzo de 1981. El caso que lo cambió todo. Secuestra al hijo de un comerciante de arroz de Trujillo. Pide $50,000, una fortuna para la época. La familia paga. Mamerto libera al chico. Ileso. ¿Por qué ileso? Porque Mame entendió algo que otros criminales no. Los secuestradores que matan a sus víctimas generan tanto odio que movilizan al Estado, a la policía, a la sociedad entera. Se vuelven cacería nacional. Pero si devuelves a la víctima sana, si solo quieres plata, entonces las familias pagan en silencio, no hacen ruido y puedes volver a operar. De sus primeros 50 secuestros, 48 víctimas fueron liberadas ilesas. Mame no era un psicópata sanguinario, era un empresario del crimen. Y durante los años 80, mientras Sendero quemaba el sur y los narcos controlaban la selva, el Cojo Mame construyó en silencio el imperio criminal más sofisticado del norte peruano. 1985. Mamerto Florián ya no trabaja solo. Forma oficialmente la banda que aterrorizará el norte durante 15 años. Los Destructores. Y aquí viene lo que la prensa nunca te contó bien. Los Destructores no eran una pandilla desorganizada de delincuentes. Era una empresa criminal con estructura corporativa. Déjame explicarte cómo funcionaba. Nivel 1. La cabeza. Mamerto Florián, el CEO del terror. 3 lugartenientes de confianza, encargados de Trujillo, Chiclayo y Chimote. Nivel 2. Inteligencia. Los sapos, red de informantes, taxistas, empleados domésticos, vigilantes y hasta policías corruptos. Su trabajo: identificar objetivos, rutinas, puntos débiles. Nivel 3. Operaciones. Los levantadores, equipos de secuestro, 4 a 6 personas por operación. Los caseros, encargados de las casas de cautiverio. Los cobradores, negociadores y recolectores de rescate. Nivel 4. Seguridad. Los limpiadores, sicarios para eliminar soplones.
los abogados, defensores legales pagados, los conectados, contactos en el sistema judicial y penitenciario. ¿Ves? No era improvisación, era industrialización del secuestro. Mame aplicó principios empresariales al crimen. 1. Investigación de mercado. Solo secuestraban a quienes podían pagar. 2. Diversificación. Empresarios, ganaderos, comerciantes e incluso narcos pequeños. 3. Eficiencia operativa. Tiempo promedio de secuestro, 15 a 30 días. 4. Servicio al cliente. Víctimas ilesas. Menos presión policial. Reinversión. Las ganancias se usaban para comprar armas, sobornar y expandirse. Casos emblemáticos. 1987. El empresario arrocero. Secuestrado, Luis Rodríguez, nombre cambiado. Rescate, $300,000. Tiempo en cautiverio, 28 días. Liberado ileso tras pago completo. 1989. Los hermanos ganaderos. Secuestrados, 2 hermanos de Cajamarca. Rescate, $500,000, conjunto. Innovación. Mame permitió pago en cuotas. Liberados tras 45 días. 1991. El hijo del político. Secuestrado, hijo de un alcalde provincial. Rescate, $400,000 más favores políticos. Mame usó este caso para conseguir traslados de cárcel más adelante. Pero no todo era profesionalismo. Cuando alguien no pagaba, o peor, llamaba a la policía. 1988. El caso que mostró su verdadero rostro. Un empresario textil de Chiclayo se negó a pagar. Involucró a la policía. Mame envió un mensaje. 3 días después, encontraron el dedo meñique de la víctima en la puerta de su casa. Al día siguiente, una oreja. Al tercer día, la familia pagó todo. De los 300 más secuestros documentados, solo 12 terminaron en muerte. Pero esos 12 fueron mensajes brutales para quienes pensaban resistirse. Los números del imperio. Entre 1985 y 1998, se estima que los destructores generaron 50 a 70 millones de dólares en rescates, 15 a 20 millones en extorsiones a empresas, 5 millones en servicios, sicariato, intimidación, cobranzas violentas. Y aquí viene lo que te va a volar la cabeza. La mayoría de ese dinero nunca fue recuperado. Cuando finalmente cayó en 1998, solo encontraron $2 millones en efectivo y propiedades. El resto, lavado, invertido, escondido. Hay teorías de que sobornó a tantos políticos, policías y jueces, que parte de ese dinero sigue circulando en el norte bajo empresas fantasmas y testarudos. Pero todo imperio tiene su caída, y la del cojo Mame fue solo el principio de la leyenda. 1998. Después de años de investigación, el cojo Mame finalmente cae. Operativo conjunto de la DININCRI y la DINCOTE. Lo capturan en una casa en La Esperanza, Trujillo, rodeado de armas, dinero y documentos que incriminaban a medio norte del Perú. Sentencia: 25 años de prisión por asociación ilícita, secuestro agravado, extorsión. Todo el país respiró aliviado. Finalmente el cojo Mame está encerrado. Se acabó. ¿Se acabó? Hijo, apenas estaba empezando. Lo que pasó en los siguientes 12 años es una de las historias más perturbadoras del sistema penitenciario peruano. Mamerto Florián López no solo siguió operando desde la cárcel, convirtió la cárcel en su nueva oficina central. La oficina tras las rejas. Primero lo mandaron a Lurigancho. Error fatal. En menos de 3 meses, Mame tenía su propia celda VIP, refrigeradora, TV, teléfono celular, 5 guardias en su nómina, 500 a $1,000 mensuales cada uno. Acceso a visitas sin restricción. Sus lugartenientes entraban y salían libremente. Control de un pabellón completo.
80 más internos bajo su mando. Un exinterno me contó: Mame no era un preso, era el alcalde de ese pabellón. Si tenías problemas con alguien, ibas donde Mame. Si necesitabas algo, Mame lo conseguía. Pero si le debías o lo traicionabas, no amanecías. Y desde esa celda cómoda, seguía dirigiendo el negocio. Modus operandi carcelario. Los mensajeros, familiares y abogados entraban con instrucciones codificadas. Los teléfonos, celulares contrabandeados, pagaba hasta $5,000 por uno. Las cartas, mensajes en clave enviados en visitas conyugales. Los sobornos, guardias que pasaban información y órdenes. 2001. Secuestro del ganadero de Chepén. Planeado 100% desde el Urigancho. Rescate, $250,000. Mame cobró su porcentaje directamente en la celda. 2003. Extorsión a cadena de pollerías. 8 locales en Trujillo y Chiclayo. Cuota mensual, $2,000 por local. Duró 2 años sin ser detectado. 2005. Asesinato de un soplón. Mame ordenó desde su celda la ejecución de un ex miembro que cooperó con la policía. El tipo apareció con 7 balazos en Huanchaco. Nunca encontraron al sicario. Pero las autoridades no eran completamente idiotas. En 2006, después de un escándalo donde se descubrió que Mame tenía 3 celulares y hasta una laptop en su celda, lo trasladaron a Castro, cárcel de máxima seguridad, protocolo estricto. Aquí sí se va a joder, pensaron. Le tomó 8 meses volver a tener el control. En Castro, Mame aplicó la misma fórmula. Sobornó guardias, compró protección de bandas internas, seguía comunicándose con el exterior. Pero había un problema. Castro era más vigilado, más difícil, así que Mame cambió de estrategia. Entre 2007 y 2010, redujo los secuestros directos, muy riesgosos, y se enfocó en extorsión empresarial, más bajo perfil, menos investigación policial. Cobro de cuotas a narcotraficantes pequeños, le pagaban por protección, sicariato por encargo, $5,000 a $20,000 por ejecución. Menos ruido, mismas ganancias. Pero en 2010, el Estado peruano tomó la decisión más brutal. Lo mandaron al infierno en la tierra. Chayaplaca. 5,000 metros sobre el nivel del mar. Temperatura menos 20 grados en las noches. Aislamiento total. Celdas individuales. 1 hora de sol al día. Sin visitas frecuentes, sin teléfonos, sin conexión con el mundo exterior. Chayaplaca fue diseñada específicamente para tipos como Mame. Cabecillas que seguían operando desde prisiones normales. Aquí no podías operar. Aquí solo podías sobrevivir. Y aún así, en 2012, la policía desarticuló una célula de los destructores en Trujillo. Cuando interrogaron a los capturados, confesaron: las órdenes siguen viniendo de Mame. ¿Cómo carajo seguía comunicándose desde Chayaplaca? Hasta hoy no está 100% claro. Teorías. 1. Abogados que entraban con mensajes codificados. 2. Guardias sobornados, incluso en Chayaplaca, algunos se vendían. 3. Un sistema de relevos de información a través de familiares. Lo que sí sabemos es que entre 2010 y 2015, su poder disminuyó drásticamente. Los destructores seguían operando, pero sin su cerebro directamente al mando, se fragmentaron. Se dividieron en células independientes. Los malditos de Trujillo, los pulpos, Chiclayo, los injertos, Chimbote. Todas nacidas de los destructores, pero ya sin el cojo al mando. Mame se estaba desvaneciendo. Chayaplaca lo estaba matando lentamente. El frío, la altura, la soledad. Su salud se deterioró. Problemas respiratorios, artritis severa en la pierna que le quedaba. Y entonces, 15 de agosto, 2015, un domingo frío como todos en Chayaplaca, alguien entró a su celda y el cojo Mame dejó de existir. 6:47 a.m., penal de Chayaplaca. El guardia de turno encuentra a Mamerto Florian López
tirado en el piso de su celda. Sangre en la cabeza, múltiples heridas punzocortantes en el torso. Muerto. El reporte oficial del INPE, Instituto Nacional Penitenciario. Riña entre internos. Mamerto Florian López falleció producto de heridas ocasionadas por arma punzocortante. Se investiga a posibles responsables. Riña entre internos, en Chayaplaca, en un penal de máxima seguridad, en celdas individuales, con vigilancia 24/7. ¿Me estás jodiendo? Déjame explicarte por qué la versión oficial es imposible. Inconsistencias del caso. Celdas individuales. Los presos no comparten celda en Chayaplaca. Horario del crimen. 6:47 am. Hora en que todos están encerrados. Arma punzocortante. ¿Cómo ingresó un arma a máxima seguridad? Sin testigos. Ningún interno reportó haber visto o escuchado nada. Cámaras fallaron. Casualmente, 3 cámaras en ese sector no grabaron esa madrugada. Investigación cerrada. Caso archivado en 4 meses sin culpables identificados. Pero aquí viene lo que sí sabemos. Testimonio 1, exguardia de Chayaplaca, anónimo. Esa madrugada hubo movimiento extraño. 2 guardias que normalmente no hacían turno nocturno, estaban ahí. Uno de ellos renunció 2 semanas después y desapareció. Testimonio 2, interno de Chayaplaca 2015. Todos sabíamos que Mame tenía los días contados, no por edad. Alguien lo quería muerto. Se comentaba que había traicionado a gente poderosa afuera. Me filtraron fotos de la escena. No fue una riña, fueron 17 puñaladas. Eso es ejecución, no pelea. 17 puñaladas. En una celda individual, en el penal más seguro del Perú. Y nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Las cámaras fallaron. Entonces, ¿qué pasó realmente? Teoría 1. Venganza interna. Algunos exmiembros de los destructores querían eliminarlo porque sabía demasiado. Podría negociar con la fiscalía. Su existencia seguía atrayendo atención policial. Habrían pagado a guardias y a un sicario interno para ejecutarlo. Probabilidad 40%. Teoría 2. Ajuste de cuentas externo. Durante sus años de poder, Mame traicionó, robó o mató a mucha gente. Familias de víctimas, narcotraficantes que estafó, ex-socios que abandonó. Alguien con suficiente dinero pagó por su muerte. Probabilidad 35%. Teoría 3. Eliminación estatal. La más oscura. Mame sabía demasiado. Nombres de políticos, policías, jueces que había sobornado durante 20 años. Si alguna vez decidía hablar para reducir condena, demasiada gente poderosa caería. Solución: silenciarlo permanentemente. Probabilidad 25%. ¿Cuál es la verdad? Probablemente nunca lo sabremos. El caso está cerrado. Los archivos sellados. Los testigos clave desaparecidos o muertos. Lo único seguro es esto. Mamerto Florian López, el cojo Mame, el hombre que convirtió el secuestro en industria, que manejó el norte del Perú con una sola pierna, que siguió siendo el rey incluso tras las rejas, murió solo, en el frío, en el infierno que él mismo ayudó a construir. Tenía 62 años. Su cuerpo fue reclamado por una sobrina. Fue enterrado en un cementerio común de Trujillo, sin pompa, sin ceremonia. Menos de 10 personas asistieron al funeral. El hombre que controló millones murió como empezó, solo, olvidado, pobre. Pero su legado, su maldito legado sigue vivo. 2026. Han pasado 15 años desde la muerte del cojo Mame. ¿Se acabó la extorsión? ¿Se acabó el secuestro? Ni de cerca. Extorsionadores operan en 18 regiones del Perú. Secuestros express aumentan 300% en el norte. Bandas criminales herederas de los destructores. Mamerto Florian no inventó la extorsión ni el secuestro, pero sí perfeccionó el modelo industrial. Y ese modelo se replicó. Las bandas herederas. Después de su caída, los destructores se fragmentaron en más de 15 células independientes que siguen operando.
Zona Norte, los malditos de Trujillo, los pulpos, Chiclayo, los injertos, Chimbote. Zona Centro, los marcas de Lima, los intocables del Callao. Zona Sur, células menores en Arequipa y Cusco. Según la Policía Nacional en 2025, 4.200 denuncias de extorsión, 180 secuestros documentados. 70% de estos casos tienen conexión directa o indirecta con exmiembros de bandas que operaron con Mame. Pero el legado más oscuro no son las bandas, es el know-how criminal que dejó. Lo que Mame enseñó a la AMPA peruana. 1. Industrializar el crimen. Trátalo como negocio, no como vandalismo. 2. Corromper sistemáticamente. No sobornos ocasionales, nóminas permanentes. 3. Operar desde prisión. Las rejas no son el final si tienes contactos. 4. Bajo perfil, alto beneficio. Llama menos atención que narcos y terroristas. 5. Diversificar. No dependas de un solo producto criminal. Y aquí viene lo que nadie quiere admitir. El sistema que permitió al Cojo Mame operar durante 20 años sigue intacto. Los mismos problemas de siempre. Cárceles corruptas, internos con celulares, armas, drogas, policías venales, sueldos bajos, sobornos fáciles, sistema judicial colapsado, casos archivados por falta de recursos, testigos aterrorizados, nadie denuncia por miedo, impunidad rampante, menos del 5% de extorsiones terminan en condena. Mame murió, pero el sistema que lo creó, ese sigue vivo y coleando. La situación hoy, 2026. 1 de cada 3 empresarios en el norte ha pagado cupos. El 68% de víctimas de extorsión no denuncia. Bandas operan con total impunidad en zonas periféricas. Policías y jueces siguen siendo sobornados. El Cojo Mame no fue un genio del mal. Fue un tipo inteligente que entendió algo simple. En un sistema corrupto, podrido y desigual, el crimen organizado no es la excepción, es el negocio más lógico. Y esa es la lección más aterradora de todas. Hace 20 minutos te prometí contarte la historia del criminal más inteligente que el Perú quiere olvidar. Cumplí. Pero la verdad es que esta historia no es sobre un villano muerto hace 15 años, es sobre nosotros, sobre un país donde un tipo con una pierna pudo construir un imperio criminal porque el sistema se lo permitió. Donde policías ganaban $400 al mes, pero Mame les pagaba $1,000 para mirar al otro lado. Donde jueces liberaban delincuentes a cambio de sobres. Donde las víctimas no denunciaban porque sabían que no pasaría nada. Mame está muerto, pero sus hijos criminales siguen operando. En Trujillo, en Lima, en Chiclayo, tal vez en tu ciudad. Y seguirán operando mientras sigamos siendo un país donde la corrupción es normal, denunciar es de soplones y la justicia solo funciona si tienes plata o contactos. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez pagaste un cupo? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Alguna vez sobornaste a un policía de tránsito? ¿Alguna vez viste algo y no dijiste nada? Entonces, hermano, tú también eres parte del sistema que creó al Cojo Mame. Si este video te impactó, si te movió algo, si te hizo pensar, compártelo. No por los views, comparten porque alguien necesita saber que la historia no termina con un tipo muerto en Chayapalca. Termina con lo que nosotros hagamos desde hoy. Déjame en los comentarios. ¿Conoces alguna historia de extorsión o secuestro que nunca se haya contado públicamente? Tu testimonio anónimo podría ser la próxima investigación. Y si quieres que investigue más casos del bajo mundo peruano que nadie se atreve a contar, suscríbete, porque esto apenas empieza. Soy Rapsoda y acabo de contarte la verdad sobre el Cojo Mame. Una verdad incómoda, brutal, necesaria. Nos vemos en el próximo caso.